Vamos a empezar como, perdón, vamos a empezar como pensando en las funciones para correlacionar con la histología. ¿Sí? Acá, al igual que ya han visto en el sistema genital masculino, acá se tienen que producir los gametos. En este caso, los gametos femeninos, los ovocitos. También hay una función secretora, producir las hormonas sexuales y, por otro lado, proveer el ambiente apropiado para que ocurra la fecundación y, en el caso que ocurra la fecundación, para mantener el huevo o cigoto durante su desarrollo. Entonces, los órganos que forman este sistema son los órganos sexuales internos y externos y las glándulas mamarias. Los órganos sexuales acá tienen para repasar la ubicación anatómica y la relación con los otros sistemas. Los internos son ovario, trompas uterinas, útero y vagina. Y los externos son monte del pubis, clítoris, labios mayores y menores y glándulas vestibulares. Y también se considera parte de este sistema las glándulas mamarias. Todo eso vamos a ver hoy entonces la histología. Hay una característica de estos órganos que forman el sistema genital femenino que sufren cambios muy grandes morfológicos y funcionales a lo largo de la vida, y esto está regulado por mecanismos neuroendocrinos. Entonces hay una gran variación en el desarrollo con respecto a las distintas etapas de la vida de la mujer, ¿sí? En la infancia, en la vida fértil, menopausia o posmenopausia, porque vamos a ver que todo está relacionado con esa influencia neuroendocrina. En un esquema podemos ver así, a grosso modo, cuáles son las variaciones tanto del epitelio vaginal como del endometrio, por ejemplo, al momento del nacimiento, donde todavía hay una influencia de las hormonas maternas, en la infancia, que es atrófico, ¿sí? Y después se entra en un periodo cíclico por influencia hormonal en el que vamos a distinguir dos periodos, dos fases dentro de ese ciclo, y después vuelve a la atrofia en la menopausia, que se acuerdan ya en histopatología, hemos dicho que el estímulo, en este caso el estímulo es hormonal, si hay una respuesta a ese estímulo, un desarrollo, y después hay una atrofia cuando ese estímulo cesa. ¿Se acuerdan también que como ejemplo habían visto la atrofia testicular también por cese de la estimulación hormonal? Son todos ejemplos de adaptaciones fisiológicas de los tejidos. Bien, bueno, esto es para recordar un poco la ubicación también anatómica. Acá de este lado está esquematizado los órganos que vamos a ver: ovario, trompa con todos sus segmentos, el útero que tiene cuerpo y cuello, y la vagina. Y de este lado, para recordar que anatómicamente los ovarios están en relación, son intraperitoneales, pero están fijados por los ligamentos ancho del útero, ¿sí? La porción posterior, y también hacia la pared del útero por el ligamento propio del ovario. Esto lo han visto en anatomía, ¿sí? Es un órgano intraperitoneal, pero está fijado a través de estas estructuras conjuntivas. Vamos a hablar entonces de la histología del ovario, que es la más compleja y la más importante, ¿sí? Pensemos primero entonces en las funciones. Gametogénesis, en este caso ovogénesis u oogénesis, ¿sí? Producción y ovulación del gameto femenino. Y por otro lado, la producción de hormonas, que dijimos la esteroidogénesis, tanto de estrógenos como de progestágenos. Los estrógenos, que van a tener la función del crecimiento y la maduración de los órganos sexuales, también van a estimular, son los responsables del desarrollo de caracteres sexuales femeninos secundarios, y también van a estimular el desarrollo de las glándulas mamarias. Y los progestágenos también son los encargados básicamente, de preparar al útero para el posible embarazo y también preparar a las glándulas mamarias para la lactancia. Entonces, vamos a la estructura histológica del ovario. Acá lo vemos en un esquema. En un esquema vemos que hay un epitelio superficial, que es continuación del peritoneo.
una túnica albugínea, ya vamos a ver, que está inmediatamente por debajo, y el parénquima, que se divide en dos zonas que no se delimitan claramente, pero la mayor parte ocupada por la corteza y la parte central por la médula. Un hilio, que es la entrada de vasos sanguíneos, linfáticos y la inervación. Vamos a ver ahora en un corte histológico, si pudiéramos ver un corte histológico así completo del órgano, veríamos la diferencia, sobre todo si se hace una tinción tricrómica, como en este caso. ¿Qué les marca la tricrómica? Todo lo azul, ¿se acuerdan? Es el colágeno. Entonces la médula, ¿sí?, tiene un tejido conectivo muy denso, y la corteza, ya vamos a ver, la corteza, que ocupa casi todo el espesor, digamos, la mayor parte del espesor del órgano, ¿sí? Vamos a ver que ahí hay un estroma de otro tipo, ya vamos a hablar de eso, y en el que van a aparecer los folículos en distinto estado de desarrollo. Con mayor detalle, vamos a ver entonces desde afuera hacia adentro. Hemos dicho que está recubierto por lo que se llama un epitelio superficial. Antes se le llamaba germinativo porque por error se creía que a partir de esas células se generaban los folículos. Pero esto ya sabemos que no, que es un revestimiento que, como les dije, es continuación del peritoneo y que está formado por un epitelio cúbico simple, un epitelio muy bajo. Algunos libros por ahí les pueden decir hasta plano. Ustedes ven que es un cúbico bajo, e inmediatamente por debajo de ese epitelio se ve una capa de tejido conectivo denso, que acá está con mayor aumento, que sería la túnica albugínea. Y miren el contraste de esa tinción con el resto del estroma de la corteza del ovario. Es muy llamativo este cambio de tinción, y esto está dado por el estroma tan particular que tiene la corteza del ovario, que es un estroma muy celular. Está formado por todas estas células fusiformes, por eso a veces se les llama estroma fusocelular, y vamos a ver que eso va a tener una gran importancia en la función, porque vamos a ver que esas células después van a pasar a formar parte del folículo que va creciendo y van a tener funciones importantes. Entonces, en el parénquima vamos a distinguir entonces la corteza y la médula. Perdón, la corteza y la médula. Entonces, como dijimos, la corteza tiene un estroma de tejido conjuntivo con células fusiformes densamente agrupadas, se habla como en remolinos, ¿sí?, una red, y además en una red de fibras colágenas. ¿Y qué más vamos a ver? Los folículos en distinto estadio de desarrollo. En cambio, la médula, ¿sí?, en los cortes que tomen la médula, que ocupa mucho menos proporción del órgano, vamos a ver que hay un tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Entonces, la corteza, tenemos el estroma, acá lo tienen con mayor aumento al estroma que les describo y que es muy característico de la corteza ovárica porque es un estroma muy celular, ¿sí? Son estas células así alargadas, el núcleo también acompaña a la forma de la célula, como decimos, células fusiformes, y los folículos en distintos estadios de desarrollo inmersos en ese estroma muy celular. Cuando hablamos de folículo en distinto estadio de desarrollo, vamos a tener que describir todo el proceso que ocurre en ese folículo a lo largo de la vida de la mujer y de los ciclos, sobre todo. Acá tienen marcado en el sentido de las agujas del reloj lo que es ese desarrollo folicular, que se inicia con un folículo primordial. Clasificamos para estudiar, pero es un proceso que ocurre gradualmente, ¿sí? Nosotros vamos a caracterizar morfológicamente lo que es un folículo primordial, un primario inicial, un primario avanzado, también lo vamos a llamar unilaminar o multilaminar, un secundario, el folículo secundario en distinto grado, digamos, de maduración, hasta llegar al que llamamos maduro de De Graaf, que es el que se va a ovular
Y una vez que se expulsa el óvulo, tenemos estas estructuras residuales que las vamos a encontrar en forma de cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo o cuerpo álbica. También acá les aparecen folículos atrésicos y ya vamos a ver a qué se refiere el proceso de atresia que ocurre durante toda la vida de la mujer y que es la degeneración de los folículos que no llegan a madurar, degeneración y reabsorción de esos folículos, y también vamos a ver esas imágenes cómo pueden aparecer en un corte histológico del ovario. Entonces, podemos decir que en el ovario de la mujer en edad fértil hay folículos en distinto estadio de desarrollo, aunque siempre los más abundantes van a ser los primordiales. Después, cíclicamente, grupos de esos folículos van a ingresar en un proceso de maduración. En la especie humana sabemos que es uno el que llega normalmente llega uno a la madurez para ser ovulado. Antes de pasar a describir cada uno de estos, bueno, lo veamos primero esquemáticamente. Entonces vamos a considerar folículo al ovocito con las células epiteliales que lo rodean. Y vamos a definir entonces un folículo primordial, un folículo primario que vamos a llamar unilaminar, formado por una capa de células foliculares. ¿Sí? Después vamos a ver que esas células foliculares proliferan y vamos a tener otro estadio que se llama primario multilaminar. Acá claro que pueden encontrar otros nombres en los libros. Esta es la clasificación que nosotros elegimos. Siempre que ustedes entiendan cuál es el proceso que va ocurriendo y que describan cada uno de ellos, no hay problema con las denominaciones. Una vez lo que se ve, por supuesto, además de los cambios que vamos diciendo en las células foliculares, es que el folículo va creciendo en tamaño, ¿sí? Y el ovocito también. El folículo secundario le vamos a llamar cuando aparezca el antro folicular, o sea, son estos espacios o lagunas que aparecen entre las células foliculares. Y al maduro cuando esté completamente el antro formado, y el maduro vamos a ver que el ovocito queda rodeado por una sola capa de células foliculares. Más o menos acá empezamos a ver cortes histológicos con folículos en alguno de esos estados de desarrollo. Antes de describir cada uno de ellos, les quiero recordar esta correlación que hay entre este desarrollo folicular que estamos describiendo y lo que está pasando en el núcleo de esa célula, que ustedes ya lo han estudiado en biología, pero que vale la pena recordarlo y correlacionarlo, ¿sí? Nosotros sabemos que este desarrollo folicular se inicia en la vida intrauterina, en la vida embrionaria, a partir de las ovogonias que sufren mitosis, y en la vida embrionaria se inicia la primera división meiótica, pero queda allí, detenida en la profase de la primera división meiótica. Esto es lo que está pasando en el núcleo, ¿sí? En toda la vida, incluso en la vida intrauterina, ocurre el proceso de atresia. O sea, acá se habla de millones de células, se habla de 5, de 7 millones de células que pueden existir en el embrión. Sin embargo, uno sabe que al momento del nacimiento, aproximadamente se habla de un 10% de esos 600.000, ¿sí?, ovocitos pueden existir al nacimiento, y durante toda la vida de la mujer va a seguir ocurriendo el proceso de atresia. En el nacimiento entonces tenemos el ovocito detenido en la profase de la primera división meiótica, ¿sí?, folículos primordiales. Recién en la pubertad, por influencia de las hormonas, se va a producir el desarrollo, la maduración, tanto del folículo, porque también se habla de maduración folicular y de maduración nuclear. ¿Qué implica la maduración nuclear? Reinicio de la meiosis, ¿sí? Entonces, no solo va a crecer el folículo, sino que va a haber acá en el núcleo la maduración nuclear, que implica se reinicia la meiosis, se completa la meiosis 1 y se detiene la metafase de la segunda división meiótica. Y solamente si ocurre fecundación, saben que se va a completar esa segunda meiosis,
y se va a restituir el número, la dotación cromosómica de la especie. A su vez, en paralelo, en el folículo, ¿sí? El folículo maduro es el que se llega a ovular y una vez que ocurre la ovulación va a quedar la estructura residual que es el cuerpo lúteo. Esto es muy importante que lo correlacionen con lo que se acuerdan de biología para que no confundan el desarrollo o la maduración, que se habla también del folículo, con la maduración nuclear del ovocito, ¿sí? De la gameta. Bien, dicho esto, vamos a describir cada uno de esos estadios. Vamos a llamar folículo primordial, entonces a este que aparece ya en la vida fetal, que es un crecimiento independiente de las hormonas y que se encuentra en la corteza del ovario en gran cantidad, inmediata, como dijimos, inmediatamente por debajo de la túnica albuginea. Este folículo está formado por el ovocito y una capa de células foliculares planas. Esto lo pueden ver acá en distintos cortes y recuerden, como les dije, que es un proceso gradual. Vamos a ver que en el siguiente estadio estas células planas se van a hacer cúbicas, entonces a veces podemos tener un estadio en el que dudemos si está pasando de primordial a primario, que sería el otro. Ultraestructuralmente, esta célula, ¿de qué está compuesta? Hemos dicho un núcleo grande, voluminoso, con un nucleolo prominente, y en el citoplasma todas las organelas de la célula, que en general acá se pueden encontrar como en aglomeraciones que se llama cuerpo de Balbiani, ¿sí? Pero se sabe que corresponde a acúmulos de las organelas citoplasmáticas. Y lo otro que se encuentra, que ya lo vamos a ver en una micrografía electrónica, son lo que se llaman laminillas anulares, que tienen toda la misma composición de la envoltura nuclear. Acá lo vemos en otro corte histológico con hematoxilina eosina al folículo primordial, ¿sí? Una célula con un núcleo grande, con nucleolo, y acá ven las células foliculares aplanadas, y acá lo pueden ver en una micrografía electrónica a bajo aumento, o acá mejor a mayor aumento, ven el núcleo con el nucleolo, las organelas, acá están viendo mitocondrias, acá está marcado esas laminillas anulares que se ve que tienen la misma composición química que la envoltura nuclear. Lo que se ve acá también es la relación con esa célula folicular plana, que acá está marcada con 2, y inmediatamente por debajo esa célula folicular está asentada en la lámina basal. Y la lámina basal acá es el límite entre el folículo y el conectivo circundante. Como les dije, entonces en ese proceso de desarrollo lo que va a pasar en un paso siguiente es que esas células foliculares se tornan cúbicas y primero forman una sola capa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ovocito, una capa de células foliculares cúbicas y la membrana basal. Lo que vamos a ver es que entre el ovocito y las células foliculares empieza a secretar una capa glucoproteica que es la zona pelúcida, que sabemos que está constituida por glucoproteínas ZP1, 2 y 3, que son importantes en el proceso de la fecundación. Y el tamaño acá del ovocito aproximadamente es de 50 a 80 micrómetros. Hemos dicho que con el desarrollo vamos a ver el crecimiento también del ovocito. Acá lo vemos en un corte histológico, el ovocito, el núcleo, la zona pelúcida, que por ser glucoproteica se va a teñir acidófila y se va a teñir paz positiva, ¿sí? Por acá estaría el límite marcado por la lámina basal y miren acá de nuevo el estroma ese que les digo de células fusiformes. Otra imagen de un folículo primario unilaminar y una visto por microscopía de barrido en la que vemos las células foliculares, acá el ovocito, y toda esa cubierta como una red sería la zona pelúcida, ¿no?
Entonces, en este ovocito, recuerden, ya ocurre en este folículo ya ocurre la maduración del ovocito. Bien, en un estadio posterior lo que vamos a ver es que esas células foliculares cúbicas empiezan a multiplicarse y se produce una estratificación en varias capas que lo podemos ver tanto en un esquema como en un corte. Y lo otro que vamos a ver es que alrededor, que esas células del estroma circundante empiezan a ordenarse, a organizarse alrededor de ese folículo. En el ovocito, en maduración, van a aumentar las organelas, se van a formar los gránulos corticales, que ustedes saben que se van a ubicar inmediatamente por debajo de la membrana plasmática y que van a ser muy importantes en el proceso de fecundación, en la activación del ovocito, del espermatozoide. Y además, se puede ver por microscopía electrónica las microvellosidades en el espacio este que se genera perivitelino, las microvellosidades que se comunican y se interdigitan con prolongaciones de las células foliculares. Acá lo tenemos a mayor aumento en un esquema, a esa comunicación íntima que se produce entre el ovocito y las células foliculares, y ven acá prolongaciones de las células foliculares y microvellosidades del ovocito. Acá tienen otras imágenes de ese folículo multilaminar o avanzado, como también lo pueden encontrar. Y entonces, cuando les hablo de esa comunicación íntima entre las células foliculares y el ovocito, cabe también la aclaración, que a veces surge la duda, ¿se acuerdan comparando con la espermatogénesis, que hablábamos de una barrera hematotesticular, ¿no? Es decir, cuando se disparaba la meiosis, la maduración en el testículo, se produce toda una barrera que impide el contacto con la sangre. Acá ese contacto es necesario, acá no hay una barrera que se llamaría hematofolicular. ¿Por qué? Porque es muy importante el pasaje de señales, ¿sí? De moléculas señal, de nutrientes, desde la sangre al líquido folicular para el desarrollo normal. Ahí se tiene que producir el microambiente para que ocurra la maduración de ese folículo. Ya lo vamos a ver en una microscopía electrónica también ese contacto. Como decíamos, el paso siguiente en este desarrollo es lo que llamamos folículo secundario o antral. ¿Cuándo le vamos a llamar secundario? Cuando aparezcan signos de la formación de estas lagunas o antros, ¿sí? Se acumula líquido entre las células foliculares, después vamos a ver que esas cavidades o lagunas empiezan a fusionarse, van formando un solo antro. Y lo otro que vamos a ver a este nivel de desarrollo es que esas células del conectivo circundante que se estaban organizando en las tecas, ¿sí? Se empiezan a diferenciar en dos capas que vamos a llamar teca interna y teca externa. Por otro lado, las células estas de la granulosa, las células foliculares, van a empezar a formar el cúmulo óforo, ¿sí? El cúmulo óforo, que es una capa de esas células foliculares que mantienen rodeando al ovocito. Y las microvellosidades o los cuerpos de Karl-Exner, que son Paz positivos y que son por la presencia de proteoglucanos en las células de la granulosa. El ovocito, vamos a ver que se va a empezar a ubicar excéntrico y sigue creciendo su tamaño aproximadamente hasta el máximo, que va a llegar a 100 micrómetros, 120 micrómetros. Acá tienen otras imágenes de folículos. Miren acá un primario unilaminar, un primario multilaminar y acá uno antral y otro antral. Los antrales pueden estar en distinto grado de
desarrollo, por eso les ponemos varias imágenes para que vayan, no se graben una sola, porque es un proceso gradual en el que pueden encontrar distintas imágenes de estos folículos. Con respecto a las tecas, entonces, como dijimos, se van a organizar en teca interna y teca externa. Siempre tengan presente que tenemos acá el antro, la capa de la granulosa, que se llama todas las células foliculares. Acá estaría la lámina basal y siempre marcando el límite, ¿sí?, entre el folículo y las tecas, la lámina basal. La teca interna y la teca externa van a tener distintas características y distintos aspectos las células. La teca interna se va a caracterizar por tener células cúbicas, ¿sí?, núcleos más bien redondeados o poliédricas. Van a tener gran cantidad de receptores de LH y va a estar muy vascularizada. Si se fijan, estos son, acá les marco, estos son los capilares, que ahí están marcados por la presencia de glóbulos rojos. En cambio, la teca externa va a ser tejido conectivo, ven células más bien fusiformes, que incluso están entremezcladas con células musculares lisas. Bueno, finalmente vamos a llegar al folículo que llamamos maduro de De Graaf, que ya va a tener aproximadamente el folículo va a tener 10 milímetros más o menos, es lo que se ovula, ¿sí? O sea, es prácticamente 1 centímetro, y por lo tanto este va a protruir en la superficie ovárica. Acá vemos que el antro ha crecido y que las células foliculares van a formar una capa simple de células alrededor del folículo, que es lo que se llama corona radiada. El cúmulo óforo es este acúmulo de células foliculares que lo mantiene unido a la pared folicular. Las tecas van a estar mucho más marcadas y ahora vamos a ver las características de esas células de la teca que se transforman en estructuras secretoras de esteroides. Entonces van a tener una gran cantidad de inclusiones lipídicas como cualquier célula con esa característica. Acá recordemos, tenemos el ovocito también maduro, y maduro se llama cuando está detenido en la metafase de la segunda división meiótica, es decir, apto para ser fecundado. Entonces va a ocurrir la ovulación, que es un proceso que va a estar regulado hormonalmente, ¿sí?, en el cual ese ovocito maduro se libera del folículo de Graaf por acción de las hormonas FSH y LH. Ya vamos a ver una relación con el ciclo, pero recuerden que es el pico de LH previo a la ovulación el que dispara este proceso, la ovulación. Se produce la ovulación y va a quedar el cuerpo lúteo como cuerpo residual. ¿Por qué se produce la ovulación? Es un proceso bastante complejo que depende de muchas fuerzas que actúan acá, ¿sí? Hay cambios hormonales y procesos enzimáticos que producen la salida, que provocan la salida de ese óvulo. Entonces el óvulo va a estar formado, ¿sí?, por el ovocito, ¿sí?, la zona pelúcida y la corona radiada. ¿Qué factores intervienen en esta expulsión? Acá lo que se ve es lo que se llama el estigma folicular, que es esa protuberancia que puede verse en la superficie del ovario cuando ocurre la ovulación. Por un lado, la presión del líquido, la cantidad de líquido y el volumen, ¿sí? Después hay una digestión enzimática de la pared, hay un depósito de glucosaminoglucanos entre el complejo del ovocito y el cúmulo óforo y el estrato granuloso, y contracción de las fibras musculares lisas que dijimos de la teca externa, ¿sí? Todo eso ayuda a que ocurra la expulsión de ese folículo maduro, del óvulo sería. ¿Qué pasa? Una vez que ocurre la ovulación, ¿qué queda en el ovario? Todo ese resto de la pared folicular constituido por células de la granulosa y células de la teca, ¿sí? Primero va a ocurrir un colapso, después se va a reorganizar. Ustedes ven acá esa cavidad que ha quedado una vez que se elimina el óvulo, queda esta cavidad y queda toda esta pared
residual, como dijimos, formadas por células de la granulosa y células de la teca. Entonces, en un primer momento, por hemorragia, digamos, de todos los capilares de la teca interna, sobre todo, que es muy vascularizada, se puede encontrar lo que se llama un cuerpo hemorrágico, que es muy transitorio. Rápidamente eso va a pasar a un proceso que se llama de luteinización. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir la luteinización de estas células? ¿Sí? Piensen que todas estas células de la teca que provienen de ese estroma celular, ahora se están transformando en una estructura secretora. Entonces, estas células van a aumentar el tamaño, se van a cargar de lípidos y vamos a distinguir, la mayor parte van a ser las que provienen de la granulosa. Se llaman granuloso-luteínicas, son más grandes, aproximadamente 30 micrómetros, están en toda la parte central. Y las tecoluteínicas van a quedar en la parte externa, formando aproximadamente un 20% del cuerpo lúteo. Vamos a ver con más detalle. Las vamos a ver en un corte histológico con hematoxilina eosina. Estas más grandes, con citoplasma mucho más amplio, y en esos núcleos redondeados son las granuloso-luteínicas. ¿Sí? Son las más abundantes, pero ven que hay una diferencia en tamaño con las tecoluteínicas, que son estas más pequeñas. Y lo mismo con la carga de inclusiones lipídicas. Acá tienen una microscopía electrónica de transmisión donde se puede ver una granuloso-luteínica, el núcleo y la abundancia de gotitas lipídicas, ¿sí? Que son la fuente, los precursores para la síntesis de hormonas esteroides, y una tecoluteínica, mucho más pequeñas, y el núcleo con cromatina más condensada. Si no hay fecundación, ese cuerpo lúteo se va a reabsorber, es una estructura que tiene que degenerar y entonces se va a producir, digamos, la muerte de células por autólisis y el tejido conectivo va a venir a formar una cicatriz que se va a llamar cuerpo albicans. Entonces, toda esa zona que ocupaba el cuerpo lúteo es invadida de tejido conectivo y forma este cuerpo que se llama albicans. Albicans quiere decir blanco y blanquecino es en fresco la estructura. En realidad, teñida con hematoxilina eosina, sí es un tejido conectivo que básicamente tiene fibras colágenas. La estructura es acidófila. Vamos a ver entre esas bandas de fibras, vamos a ver núcleos, lógicamente, núcleos serán de fibroblastos, de células del conectivo que van a formar esa cicatriz de conectivo que se llama cuerpo albicans. La otra caracterización morfológica que nos falta sería cuando aparezcan imágenes de atresia folicular. La atresia puede ocurrir en cualquier estadio del folículo y va a depender de eso también la imagen que podemos tener en el corte histológico. Sabemos que es un proceso muy común porque la mayoría de los folículos ováricos van a involucionar. Nosotros sabemos que en cada ciclo sí van a iniciar el crecimiento muchos folículos, un grupo de folículos, pero como decíamos, en la especie humana, uno solo va a ser el que va a llegar a la maduración y se va a ovular, el resto va a sufrir el proceso de atresia. ¿Y esa atresia en qué consiste? Por un lado sabemos que ocurre apoptosis de la célula de la granulosa. Y en el folículo hay degeneración, autólisis, invasión de la capa de la granulosa por células del conectivo. Primero hay células fagocíticas, pero después va a ocurrir toda una invasión de tejido conectivo. Y de las estructuras que había, hay una que es la zona pelúcida, que es la más resistente a la degradación enzimática. Entonces, uno de los signos morfológicos que vamos a tener característicos es la persistencia de esa zona pelúcida, que la van a ver así como una gota acidófila que persiste, en este caso les estoy señalando este folículo, en el que queda como una mancha central, es un resto de la zona pelúcida que nos está marcando que ahí hay un folículo atrésico. Pero este es un proceso que lo podemos encontrar en distintos estadios. Si
lo que tomamos en el corte es la invasión del tejido conectivo. Miren acá este más grande, acá está un resto de la zona pelúcida una gota así acidófila en el centro, y todo lo que ven alrededor, todo como una zona más clara, es la invasión de tejido conectivo, que contrasta con la tinción del estroma circundante. Entonces, lo que vamos a ver es así como una zona, una estructura que queda como más pálida en el estroma ese tan coloreado del ovario, y así vamos a ir identificando distintos estadios de esa atresia. Acá tienen otro más pequeño, acá tienen un resto de zona pelúcida, acá también, acá parece que no sé si es un vaso, pero también pueden ser así como manchas acidófilas, como una gota que persiste y que les avisa que ahí hay un folículo atrésico, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora a describir la estructura de las trompas. Las trompas uterinas, entonces, o trompas de falopio, vamos a pensar primero en la función. ¿Cuál es la función de esta estructura? Transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero, proveer el ambiente adecuado, porque acá va a ocurrir la fecundación, y nutrir al huevo cigoto en las primeras etapas del desarrollo hasta que vaya a anidar en el útero, ¿no es cierto? Ustedes ya por anatomía saben que la trompa tiene regiones. Una es el infundíbulo, que tiene estas fimbrias o prolongaciones móviles, ¿sí? Que van a tratar de captar al óvulo. La ampolla, que es esta parte más dilatada donde ocurre la fecundación. Este sector, digamos, que es el que comunica con el sector que comunica la ampolla con la porción ya del útero, que se llama istmo, y el segmento que se llama intramural, que ya está en el útero. Histológicamente, ¿cómo está constituida esa trompa? ¿Sí? Vamos a ver en un corte histológico, lo que más va a llamar la atención va a ser los pliegues de la mucosa, ¿sí? Nosotros vamos a tener esta estructura con una luz muy plegada, lo mismo lo ven acá en un esquema, e histológicamente desde afuera hacia adentro van a tener una serosa, ¿sí? Una serosa o el peritoneo, ¿sí? O sea, una capa de mesotelio, epitelio plano simple y tejido conectivo. Vamos a tener, acá tienen toda la, es un corte que les va a servir para reconocer vasos sanguíneos también, porque está muy vascularizada, ¿sí? La muscular que tiene una circular interna y una longitudinal externa, aunque no son tan fáciles de distinguir por la orientación, pero una túnica muscular y una mucosa. O sea, como ven, no hay una submucosa acá. Y la mucosa, como les decía, se va a caracterizar por esos pliegues como vellosidades. Esos pliegues están formados por un epitelio cilíndrico simple, ya lo vamos a ver con mayor detalle, y una lámina propia delgada. Como les dice ahí, ese epitelio tiene células cilíndricas, que va a haber más ciliadas, va a haber más cantidad de ciliadas hacia el infundíbulo, y el movimiento de esas cilias va a ser hacia el útero, ¿sí? Va a haber más cilias en el infundíbulo y en la ampolla, y va a haber más células secretoras en las otras porciones. Entonces, también con respecto a los pliegues, hay algunas diferencias que les marca acá, que esa mucosa que tiene ese sistema de pliegues, también los pliegues son más ramificados en el infundíbulo y en la ampolla, y son más bajos y menos ramificados en la zona del istmo y de la porción intramural. Pero veamos con mayor aumento, con mayor detalle, esa estructura de la mucosa, ¿sí? La mucosa plegada, que como decimos, estos pliegues que contienen el epitelio cilíndrico simple con dos tipos celulares, células ciliadas y células secretoras, y una lámina propia de tejido conectivo. Acá mayor aumento, se pueden distinguir las células perfectamente, las células cilíndricas ciliadas y las células secretoras, obviamente no ciliadas.
y vamos a ver que esas células también, todo ese epitelio responde a cambios hormonales cíclicos, ¿sí? Los estrógenos estimulan la ciliogénesis y la progesterona la proporción de células secretoras. O sea, ambas están reguladas hormonalmente. Acá tienen otra micrografía con hematoxilina eosina, células ciliadas y células secretoras. Acá pueden ver esa diferencia en una microscopía de barrido, la diferencia entre las ciliadas y las secretoras, y acá en una microscopía de electrónica. Células ciliadas y células secretoras. Bien, esto sería con respecto a trompas. Vamos a ver ahora la estructura del útero. El útero, pensemos en la función. El útero sabemos que es un órgano muscular en forma de pera que se encuentra en la cavidad abdominal y cuyas funciones son la implantación o anidación del embrión y el mantenimiento, desarrollo, protección del feto. Es un órgano que va a sufrir grandes cambios, ¿sí? En el caso de que ocurre un embarazo, porque tiene que albergar al embrión hasta el nacimiento. Tiene anatómicamente dos zonas, el cuerpo y el cuello. Y en cuanto a su estructura histológica, vamos a ver que el cuerpo está formado por 3 capas. Vamos a ver desde adentro hacia afuera el endometrio, que es la capa mucosa. Está formada por un epitelio cilíndrico simple, que es glandular, forma las glándulas endometriales, tiene células secretoras y tiene pocas células ciliadas y una lámina propia de tejido conectivo laxo. ¿Sí? Es un órgano principalmente muscular y ese músculo, toda esa capa muscular se llama miometrio. Si bien se describen en esta capa muscular una capa media que se llama estrato vascular y a ambos lados las capas interna y externa, les diría que la orientación de las fibras no les facilita que puedan distinguir exactamente las 3 capas, ¿no? En realidad hay haces, sí, la capa interna y la externa por ahí tienen haces más orientados paralelos al eje longitudinal del útero, pero es difícil distinguir las 3 capas. Lo que tienen que ver que principalmente es músculo liso y que está revestido por lo que se llama perimetrio, que es una serosa, que es el peritoneo visceral, salvo en una pequeña parte anterior que puede haber un recubrimiento de adventicia. Vamos a ver el endometrio, ¿sí? Que es la capa que sufre grandes cambios hormonales cíclicos durante toda la vida fértil. El endometrio está formado a su vez por 2 zonas o capas que se diferencian tanto por la estructura como por la función. Hay una capa que llamamos funcional, el estrato funcional, que es este más superficial, es la capa que ocupa mayor parte del espesor, contiene glándulas, las glándulas uterinas, hemos dicho que es un epitelio cilíndrico que forma glándulas, y es la capa que va a proliferar y va a degenerar durante el ciclo menstrual. La capa basal se va a conservar después de la menstruación y va a actuar como una reserva para la regeneración de la capa funcional, ¿sí? Lo otro importante que vamos a ver acá es que la circulación arterial acá se viene ramificando hasta estas arterias que invaden también toda esta capa y que forman las arterias espiraladas o helicoidales. Entonces, como dijimos, toda esta mucosa va a sufrir cambios cíclicos que lo van a preparar para la posible implantación del embrión, ¿sí? Capa funcional, capa basal y las arterias en espiral. Ahora vamos a ver cuáles son esos cambios cíclicos que ocurren en esta mucosa. Relacionemos con lo que sabemos de los cambios hormonales que ocurren a nivel de todo el ciclo,
relacionemos con lo que dijimos del ciclo ovárico también, con respecto a la regulación de las hormonas, y acá tenemos lo que es los cambios en el endometrio. Le vamos a llamar fase proliferativa entonces, que va a coincidir con la maduración folicular y que va a estar bajo la influencia de los estrógenos, ¿sí? Y la fase secretora, que va a coincidir con la actividad funcional del cuerpo lúteo, ¿sí? Productor principalmente de estas hormonas, y que va a dar la fase secretora, en la que se va a desarrollar todo ese endometrio. Esas glándulas van a tomar distinto aspecto, ahora lo vamos a ver en un corte histológico, y en la fase menstrual, donde comienza la producción hormonal del ovario, declina con la degeneración del cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué vamos a ver en un corte histológico? Acá tienen las distintas fases, la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual, en dos aumentos distintos para ver esos cambios cíclicos. Dijimos que en la fase proliferativa, bajo acción de los estrógenos, entonces tenemos acá el endometrio. Miren que la mayor parte está ocupada entonces por esa capa funcional, ¿sí? Acá es la capa basal y todo esto es el miometrio. Visto con mayor aumento, lo que más llama la atención en el corte histológico en esta fase es la morfología de esas glándulas, ¿sí? Las glándulas tienen un trayecto que se llaman rectos, glándulas rectas, ¿ven? Las vamos a comparar con las otras fases. Las arterias acá están revascularizando toda esta zona. En la fase secretora, el cambio más llamativo en este endometrio va a ser justamente el aspecto de esas glándulas que se vuelven tortuosas, se llaman en tirabuzón o en serrucho. Es la fase secretora, bajo efecto de progesterona. E incluso se puede llegar a ver en la luz de esas glándulas, ven ahí la secreción. Para contrastar con lo que es la fase menstrual, donde se va a desprender toda esa capa funcional, ¿sí? Esto ocurre por contracción de las arterias en espiral que causan una isquemia del estrato funcional, ¿sí? Eso degenera y se produce la destrucción de ese revestimiento y el desprendimiento de la capa funcional. Acá, a mayor aumento, lo que van a ver es la congestión, la presencia de sangre y necrosis de las glándulas que degeneran y se eliminan en la menstruación. Acá tienen más imágenes, más cortes histológicos de esa fase proliferativa, que se va a caracterizar por la presencia de glándulas de trayecto recto. Otra de la fase secretora, las glándulas en tirabuzón o en serrucho, y la fase menstrual, en la que solo queda el estrato basal, persiste el estrato basal. Bien, esto es con respecto al cuerpo del útero. El cuello del útero es un órgano muy importante por la implicancia que tiene en patología, ¿sí? Ustedes saben que el cáncer más común acá es el cáncer de cuello uterino. Histológicamente, ese cuello está formado por un endocervix y un exocervix. Entre ambos, el gran cambio histológico es desde un epitelio de células, un epitelio cilíndrico con células secretoras y algunas ciliadas, y las glándulas, un epitelio glandular, hay un cambio brusco a un epitelio plano, estratificado plano, no queratinizado. Este cambio brusco, como en todos los sitios del organismo donde ocurre un cambio brusco de epitelio, es un punto lábil donde se llama zona de transformación, porque es donde pueden empezar los procesos patológicos, principalmente las lesiones que llamamos precancerosas, que pueden progresar a cáncer. Acá lo tienen en un esquema, al epitelio cilíndrico, al punto de unión y la zona de transformación al epitelio estratificado plano.
Lo que pasa acá es que con la pubertad esa unión sufre una eversión y el epitelio cilíndrico a veces avanza, ¿sí?, sobre el epitelio estratificado, y esas células cilíndricas expuestas son las que finalmente van a sufrir la metaplasia. O sea, ese epitelio cilíndrico tiende a cambiar a una metaplasia escamosa. Esa es una adaptación reversible y les diría que ocurre hasta fisiológicamente. El tema es que una vez que ocurre una metaplasia escamosa, sobre esa metaplasia puede progresar una displasia o el cáncer de cuello uterino. Y es el sitio de inicio. Por eso, en el estudio que se hace para prevenir, voy a volver un poquito acá, el estudio que se hace para prevenir el cáncer de cuello uterino, que comúnmente le decimos el Papa Nicolau, es una toma de muestra de estas células, donde en la toma de muestra tiene que asegurarse que se ha tocado, tienen que encontrarse células endocervicales, o sea, tiene que asegurarse que en la toma de muestra se ha tocado esa unión escamocolumnar o por encima de ella, ¿sí? De esa manera se hace el diagnóstico precoz. Ustedes saben que el cáncer de cuello uterino se debe a cepas del HPV, a cepas oncógenas del virus HPV, y que mediante este simple estudio, que es nada más que un estudio citológico, se colorea con Papa Nicolau y se pueden ver las alteraciones. Primero las alteraciones que tienen que ver con la presencia del virus, y después se acuerdan, que ya lo han visto en patología, que esto puede empezar, si este es el epitelio normal, estratificado plano, no queratinizado, se acuerdan que clasificamos a la displasia, en este caso como SIN, neoplasia intraepitelial cervical, cuando ocupa SIN 1 cuando ocupaba 1/3, SIN 2 cuando ocupaba 2/3 más o menos, y además se van aumentando las atipías celulares, y SIN 3 o carcinoma in situ, ¿sí?, cuando las alteraciones ocupan toda la altura del epitelio. Por citología, esto se puede ver perfectamente, y ya hablamos de esto en histopatología, ¿sí? Si estas son las células superficiales normales, acá tenemos alteraciones compatibles con un SIN 1, un SIN 2, un SIN 3. Recuerden que lo primero que se va a ver es un ligero agrandamiento nuclear, después ese agrandamiento que no va acompañado de un aumento del tamaño celular, o sea, va aumentando la relación núcleo-citoplasmática, y después en los núcleos podemos ver todos los criterios citológicos de malignidad que hemos estudiado, la hipercromacia, la multinucleación, la disposición irregular de la cromatina, la presencia de nucleolos, en fin, todo lo que han estudiado en histopatología. Bien, por último, con respecto a la histología, nos faltaría la estructura histológica de la vagina, ¿sí? La vagina es un tubo fibromuscular, ¿sí? Comunica los genitales internos con los genitales externos. Histológicamente distinguimos una capa mucosa, una muscular y una adventicia. Como ven, acá no les marco una submucosa, lo mismo que en el útero, ¿sí? La mucosa, entonces, ya se va a continuar, ¿sí?, de ese epitelio plano estratificado no queratinizado que vimos en exocervix, se va a caracterizar por tener pliegues transversales y por estas papilas, que son estas entradas del tejido conectivo dentro del epitelio. No hay glándulas a nivel de vagina. ¿Cómo se lubrica esta zona? Se lubrica gracias a las glándulas endocervicales y a glándulas vestibulares externas, ¿sí? La túnica muscular, si bien también se habla de dos estratos de músculo liso, están entremezclados, una circular interna y una longitudinal, perdón, acá está la muscular, una circular interna y una longitudinal externa, que no son fáciles de distinguir, y externamente hay una adventicia en la que también se distinguen dos capas, como un tejido conectivo denso interno y más laxo externo.
Bien, por último, nos falta la estructura histológica de las glándulas mamarias, que como dijimos consideramos parte de este sistema. La glándula mamaria es otro ejemplo de glándulas exócrinas, como ustedes vieron, o sea que acá tenemos que encontrar la estructura que hemos descrito como glándula exócrina, es decir, un estroma, un parénquima, y en ese parénquima tenemos que encontrar las estructuras secretoras y las estructuras conductoras de la secreción. Se considera que estas son glándulas sudoríparas modificadas, sí, porque son glándulas subcutáneas que se desarrollan en la especie humana en los dos sexos, simplemente en la mujer hacia la pubertad tienen su mayor desarrollo y es la estructura que vamos a describir, ¿sí? Se consideran glándulas túbulo-alveolares, la glándula está formada a su vez por 12 a 20 glándulas individuales que se ubican en cada una en un lóbulo y cada glándula desemboca en un conducto galactóforo que tiene una zona dilatada antes de llegar al pezón, ¿sí? Que es por donde sale la secreción. El estroma está formado por tejido conectivo laxo y denso y por tejido adiposo. Veamos cómo es la estructura histológica de esta glándula. Primero, en este esquema nos ubiquemos, entonces, hemos dicho que está formada por lóbulos. Esos lóbulos, a su vez, están formados por lobulillos, ¿sí? Y esos lobulillos, ¿sí? Vamos a llamar unidad lobulillar de conducto terminal al grupo de conductos terminales o alvéolos. Vamos a hablar de conductillos terminales cuando la mama está en reposo y alvéolos secretores cuando la mama está activa. Esa estructura va a tener entonces esto que vamos a llamar unidad lobulillar de conducto terminal, entonces está formada por los conductillos o alvéolos, un conducto colector intralobulillar, ¿sí? Y un estroma intralobulillar que va a ser de tejido conectivo laxo. Acá visto en otro esquema, ¿sí? Acá tenemos alvéolos o conductillos terminales que desembocan entonces en un conducto colector y el conducto colector intralobulillar va a conducir la secreción hacia el galactóforo. El estroma que vamos a tener acá intralobulillar es de tejido conectivo laxo. Yo creo que este preparado ya lo deben haber visto como ejemplo de diferencia entre tejido conectivo laxo intralobulillar y el tejido conectivo denso interlobulillar, es decir, entre un lobulillo y otro. Y lo otro que aparece siempre acá formando parte del estroma de la glándula mamaria es el tejido adiposo. Por eso decimos que el estroma está formado por tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y tejido adiposo. Entonces, como dijimos, por acción hormonal, ¿sí? En la glándula mamaria activa ya en el embarazo, ¿sí? Esos conductillos terminales que están reducidos, ¿sí? A estas pequeñas luces de epitelio cúbico simple, se van a transformar en alvéolos productores de leche. Veamos con distintos aumentos cómo es esa estructura histológica. Entonces acá vemos un corte panorámico, digamos, con bajo aumento de la glándula mamaria, donde podemos ver cada uno de estos lobulillos o unidades secretoras, ¿sí? En cada uno de estos lobulillos, ¿sí? Vamos a tener lo que hemos llamado conductillos o alvéolos secretores. Y vamos a tener el tejido conectivo laxo. Entre los lobulillos vamos a tener el tejido conectivo denso, el tejido adiposo, y acá en este estroma va a aparecer los conductos de mayor calibre, que sería acá el galactóforo, ¿no? Visto a mayor aumento estos lobulillos o unidades lobulillares, ¿sí? Se pueden ver en esta micrografía donde ustedes ven alvéolos o conductillos, epitelio cúbico simple,
Lo otro que va a aparecer acá a mayor aumento es que no solo están las células del epitelio cúbico simple, sino que si alcanzan a ver acá un núcleo alargado por debajo, hay células mioepiteliales que tienen propiedades contráctiles que van a ser muy importantes para la eyección de la leche. Esas están dentro de la lámina basal de este epitelio. La glándula mamaria entonces va a tener muy diferentes aspectos según se encuentre inactiva, como es la que acabamos de describir, ¿sí? Los lobulillos van a estar reducidos a estos pequeños islotes así de conductillos y el estroma va a ser predominante en la mama inactiva, ¿sí? El estroma de tejido conectivo denso, adiposo. ¿Qué pasa ya en el embarazo? En el embarazo ya hay una estimulación hormonal y se acuerdan que nosotros en histopatología también creo que vimos este ejemplo de adaptación fisiológica, hay un estímulo hormonal sobre ese epitelio, ¿sí? Y como es un tejido epitelial, ¿cuál va a ser la respuesta a un estímulo hormonal trófico sobre esas células? Si es un tejido epitelial, ¿cuál sería el proceso principal que se produzca a nivel de este epitelio? A ver si alguien me está siguiendo. ¿Hay alguien del otro lado? Hemos estudiado en histopatología distintos mecanismos de adaptación celular. Hipertrofia. A ver, ¿qué opina el resto? Hipertrofia es un mecanismo adaptativo celular, sí, pero en los epitelios que tienen capacidad mitótica, porque todos los epitelios tienen células madre, tienen capacidad de responder de otra manera, más rápidamente. ¿Cuál sería el otro proceso que va a hacer que, miren, que esta mama se transforme primero en esta sería un corte típico en embarazo o en la lactancia, donde todo el estroma prácticamente queda ocupado por el parénquima funcionante? ¿Qué otro proceso se acuerdan de respuesta y de aumento de la cantidad de células? No del tamaño, sino de la cantidad de células epiteliales. ¿Nadie se acuerda? Hiperplasia. Ahí estamos, ahí estamos. Principalmente va a ser la hiperplasia porque es un tejido epitelial. Y ya que estamos, les pregunto, en el útero, en el embarazo, el aumento de ese miometrio, que imagínense de un órgano que tiene aproximadamente el tamaño y la forma de una pera, tiene que albergar al embrión a todo el desarrollo del feto. Ese miometrio, ¿qué procesos adaptativos sufre? Si es tejido muscular liso. Una hipertrofia. Ahí sí les creo. Si bien se habla de que también hay una hiperplasia porque hay miofibroblastos, hay células, el músculo liso tiene una restringida capacidad mitótica, pero sí aumenta también, se dice que aumenta el número de fibras, pero el músculo no tiene la capacidad de un epitelio de entrar al ciclo celular y dividirse, ¿sí? Entonces el músculo generalmente cuando hay un aumento de la demanda, del estímulo, en ese caso hormonal, responde adaptándose generalmente con hipertrofia. Es decir, lo que pasa es la fibra muscular aumenta su tamaño y, como les digo, en menor proporción también aumenta el número. Acá va a predominar la hiperplasia, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de hiperplasia, es adaptativa. Ustedes saben que esto, cuando cesa el estímulo, es decir, cuando se completa la lactancia, cuando cesa la lactancia, esto va a volver, ¿sí?, a la proporción de tejido epitelial y estroma normal, ¿sí? Acá lo tienen también en un esquema que les marca que en el embarazo proliferan ahí los alvéolos, ¿sí? Y después, bueno, con la secreción de leche, el aumento en la lactancia, ¿sí? Bien.
Otra característica de ese epitelio es, si uno lo ve con microscopía de transmisión, microscopía electrónica, se sabe que el proceso de la secreción de la leche se produce por dos mecanismos, ¿sí? Por secreción merocrina, la parte proteica de la leche, y por secreción apócrina, ¿sí? La liberación de la gota lipídica, los lípidos por secreción apócrina. Bueno, y por último, vamos a hablar del cáncer de mama porque es un cáncer de mucha incidencia, muy frecuente, y vamos a ver qué cambios ocurren acá histológicamente. Por empezar, vamos a distinguir entre lo que se llama carcinoma in situ y carcinoma invasivo. Recuerden, el carcinoma in situ es una proliferación maligna, pero que no ha atravesado la membrana basal. Entonces, dentro del carcinoma in situ se habla del ductal y del lobulillar, que es el de los acinos, ¿sí? Lo que se clasifica el cáncer es en de bajo grado, como pueden ver acá, esta proliferación de células que forman incluso como estos puentes celulares acá entre estos espacios, y este sería de bajo grado, el carcinoma ductal, ¿sí? De bajo grado. En cambio, un carcinoma ductal de alto grado ya no se ven esos espacios, sino que se ve totalmente todo lo que es el lobulillo, ¿sí? El aumento, la proliferación celular ocupa todo el lobulillo sin dejar ninguna luz, ¿sí? Pero no altera el límite del lobulillo. Eso es lo que se llama in situ. Y acá en este caso, un lobulillar in situ, en donde también tenemos la proliferación, pero sin alterar, digamos, la morfología de lo que es el lobulillo. En cambio, cuando el cáncer es invasivo o infiltrante, este es lamentablemente el 70 o 80% de los cánceres de mama, se van a clasificar por las características, sobre todo citológicas. Y recuerden que a mayor grado de indiferenciación, recuerden que en los criterios de malignidad hablamos de anaplasia, es la pérdida de la diferenciación celular. Entonces, estos cánceres se clasifican en cuanto al grado de diferenciación celular. Cuanto más indiferenciado, cuanto más anaplásico, ¿sí? Mayor pronóstico, ¿sí? Entonces, en ese sentido se clasifican en diferenciado, que quiere decir que las células se parecen aproximadamente a las normales, y acá tenemos con esos núcleos pequeños, pero ya vemos, ¿no? La hipercromasia, prácticamente todo iguales. En cambio, se llama moderadamente diferenciado cuando ya vemos formación de túbulos menores y nidos celulares, y ya vemos lo que se llama núcleos pleomorfos, o sea, con distinta morfología, ¿sí? El aspecto monomórfico es cuando son todos parecidos, pleomórfico cuando tienen distintas formas los núcleos. Y lógicamente el de peor pronóstico es el poco diferenciado, donde ya lo que se ven es células, así capas de células pleomorfas, incluso con mitosis, aumento de las mitosis y áreas de necrosis, ¿sí? Esto marca el peor pronóstico de estos cánceres. Y este es uno, como les digo, lo tratamos porque es uno de los más frecuentes en la mujer y se pueden prevenir perfectamente con los controles periódicos. Creo que acá terminamos. Bien, una clase que terminemos en tiempo y forma. Si me quieren hacer preguntas, ¿están ahí todavía? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda de cómo van a estudiar la histología del aparato, del sistema genital femenino? Sí se entendió todo, profe. Bueno, muchas gracias.
Si no hay más preguntas, igual saben que el miércoles estamos disponibles si están resolviendo y tienen alguna duda, pero bueno, básicamente me parece que está bastante esquematizada la estructura histológica y hasta qué grado de detalle tienen que llegar en los tipos celulares, ¿no? Si no hay preguntas, acá terminamos. Profe, gracias. Por nada, que anden bien. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos el lunes para la última clase. Bien, profe, nos vemos. Hasta luego. Bien, profe.